Eddie Brock dio un ascenso en su trayectoria como periodista tras, en un reportaje, revelar la ubicación precisa Rodeo Beach, donde fueron ubicados los cuerpos de las víctimas en uno de los tantos crímenes cometidos por el asesino serial Cletus Kasady, hecho que provocó enorme desagrado en el detective Patrick Mulligan, puesto que diversos fueron los operativos de investigación e interrogatorios con el criminal en la prisión de San Quentin. Sin embargo, este último limitaba sus palabras a la negación de solo confesaría ante Eddie Brock. En dicho encuentro, propiciado por las autoridades con el fin de obtener cualquier tipo de información posible, Eddie termina por informar con sinceridad lo sucedido al detective Mulligan. El deseo de Cletus por publicar en una de sus columnas un mensaje el cual consiste en el extracto de un poema. Asegurando de hacerlo, le confesará con lujo de detalle cada uno de sus crímenes. Eddie le pide a Mulligan paciencia, puesto que la naturaleza de esa clase de encuentros lo requiere. Por su parte, desconfiando de él, Mulligan le exige no ocultarle nada. Al publicarse el reportaje, el detective Mulligan y todos los elementos de su unidad fueron juzgados de incompetentes por la prensa, al ser incapaces durante años de resolver el caso. El principal responsable del hallazgo fue Venom, quien, al percatarse de los grabados en la celda de Cletus Kasady, la noche de ese mismo día, tras una breve investigación, descifra el sitio. Al igual que el detective Mulligan, Cletus se siente ofendido y traicionado por Eddie, al faltar a su palabra en el pacto acordado y ser condenado a muerte en razón de su descubrimiento. Dado ello, mediante correspondencia le hace llegar una invitación al día de su ejecución, aseverando ser él el invitado de honor. Eddie se reencuentra con Cletus con el fin de conseguir información sobre sus demás crímenes. Sin embargo, por su parte, este último aprovecha el momento para intentar vulnerarlo, asegurando ser peor que él, puesto que, si bien ambos siempre desearon sentir el afecto de una familia, contrario a él, nunca destruyó todo aquello que lo ama, recordándole haber traicionado a su prometida por un simple y absurdo reportaje, haber sido abandonado por su padre al ser su nacimiento la causa del fallecimiento de su madre. Molesto, Venom lo ataca. No obstante, Cletus se defiende, mordiendo la mano de Eddie, hecho que provoca, mediante la intervención del guardia, la conclusión de la visita. Cletus descubre, por su sabor, que aquello que emanó de la herida de Eddie no era sangre. Acto seguido, lo ingiere. Llegada la hora de su ejecución y al ser reinyectada vía intravenosa una sustancia letal, misma que su organismo rechaza, causando asombro en la unidad médica, al corto tiempo, Cletus sufre de una transformación mediante simbionte, provocando no solo el fallecimiento de los presentes, sino también la de diversos operativos de la prisión de San Quentin, entre ellos el alcaide, su fuga y la de demás presos. El detective Mulligan se dirige al departamento de Eddie con el presentimiento, dada su actual cercanía con el recién fugado, conoce a mayor detalle el asunto. Sin embargo, al escucharlo mencionar desconocía por completo de la situación, Mulligan parte, advirtiendo tenga cuidado, después de todo, él es el único responsable en su sentencia a muerte. Al recién marcharse, Eddie, temiendo por su vida, procede a investigar en algún indicio que le permita conocer la ubicación de Kasady o sus verdaderas intenciones, pero en esta ocasión, Venom no se encuentra con él. Tras el incidente en la visita a Cletus, ambos tuvieron una fuerte discusión, en la cual Eddie culpa a Venom de arruinar la última oportunidad de hacerle confesar todos sus crímenes. Por su parte, Venom alega de no ser por él, nunca habría resuelto el misterio de los cuerpos y su carrera jamás tendría el éxito que ahora goza. A pesar de Eddie mencionarle antes de él también tenía mucho éxito, un compromiso y una vida mucho mejor, Venom le recuerda que él es el único responsable en haber arruinado todo ello. Dicha discusión termina en un enfrentamiento que los distancia. Sin la ayuda de Venom, pero con sus ilustraciones sobre los grabados de Cletus y recordando un poco de los cortos encuentros que tuvieron, Eddie consigue una pista que lo conduce al reformatorio escolar de Saint Estes, hogar para los jóvenes no deseados. Al recién ingresar, descubre en uno de los árboles una inscripción amorosa que expresa la relación de Cletus Kasady con una persona de iniciales FB en su nombre.
Inmediatamente, Eddie hace reporte de su hallazgo con el detective Mulligan, quien, sin dudarlo, menciona pertenece a Frances Barrison. Tras Eddie sugerir revisar los expedientes de reformatorio para intentar localizarla, con la sospecha de podría tener información importante sobre el paradero de Cassidy, Mulligan lo niega, asegurando ser imposible, dado que le arrebató la vida en defensa propia durante su traslado al Instituto Ravencroft, prisión de máxima seguridad para criminales dementes en 1996. No obstante, al vulnerar un sistema de archivos policíacos confidenciales, Cletus descubre aún permanece con vida en dicho lugar. El simbionte, quien se ha nombrado Carnage, se compromete en ayudarle a liberar a Francis, a cambio de localizar al simbionte que le dio origen para eliminarlo. Cletus vulnera la seguridad de Ravencroft y, mediante el uso de la transformación de Carnage, libera a Francis. Durante su escape, esta última utiliza su poder de grito sónico para apoyar a Cletus en combatir a las fuerzas que obstaculizan su fuga. Sin embargo, Carnage resulta lastimado. Advirtiendo de hacerlo nuevamente, también la eliminará a ella. Fuera de todo peligro, Francis y Cletus acuerdan consumar su relación con una ceremonia de matrimonio, cuyos invitados de honor serán Patrick Mulligan, Eddie Brock y Venom. Siendo consciente del ataque a Ravencroft y el escape de Frances Barrison, con la certeza de Eddie Brock está involucrado, Mulligan ordena su arresto lo antes posible. Durante el interrogatorio, el detective le muestra evidencia sobre la invitación de Cassidy a su ejecución, el hallazgo de cuerpos sin vida en su departamento el año pasado, su arrebato en un restaurante y ser la única persona externa de la Fundación Life en estar presente la noche en que explotó uno de sus cohetes, mismo que provocó la muerte de Carlton Drake. Dado ello, le ordena confiese su complicidad con Cletus Cassidy y delate todo lo relacionado con el mismo. Eddie se niega a responder a tales acusaciones y señala ejercer su derecho a un abogado. Eddie contacta a Anne para su defensa. No obstante, su verdadero propósito es pedir de su ayuda para convencer a Venom en regresar. Anne duda de las palabras de Eddie, pues en varias ocasiones le ha afirmado su deceso, siendo la más reciente hace pocos días en que le citó para que se enterara por medio de ella de su nuevo compromiso con Dan. Sin embargo, al poco tiempo se percata dice la verdad al reconocer en él un momento de debilidad. Dan apoya a Anne sin conocer el verdadero motivo. Esta última encuentra con facilidad a Venom al recordar la estrecha relación que tiene Eddie y él con la señora Chen, siendo su vínculo un pacto de protección de su tienda a cambio de comida para Venom. Tras descubrir Venom utiliza a la señora Chen de huésped, Anne lo persuade para ayudar a Eddie. Posteriormente visita de nueva cuenta a este último, trayéndolo consigo para finalmente lograr su escape. Por exigencia de Venom, Eddie se disculpa con él. Ambos unen fuerzas para derrotar a Cletus, advirtiendo a Anne tenga presentes las debilidades de fuego y ruido. Tras su fuga, Mulligan inicia un intenso operativo para su recaptura y, personalmente, se dirige al departamento de Eddie, lugar donde a las afueras se encuentra con Cassidy y termina por ser raptado, al igual que Anne, siendo identificada por Francis, quien, husmeando en el departamento de Eddie, encuentra su anillo de compromiso y una foto de ella, reconociendo es la mejor manera de atraerlo a la ceremonia, por lo cual dejan con vida a Dan para que pida auxilio a Eddie. En la Grace Cathedral, finalmente, Eddie y Venom enfrentan a Cletus y Carnage, batalla en la que resultan ser sumamente inferiores, siendo apoyados por Dan. Al percatarse, Anne se encuentra en grave riesgo y notar Cletus y Carnage no han hecho simbiosis, además del enorme desagrado de este último hacia Francis, toman las fuerzas necesarias para vencerlos. Las últimas palabras de Cletus hacia Eddie fue su confesión de solo haber deseado poder ser amigo suyo, para que, de tal forma, conociera la otra parte de su historia, aquella que no se encuentra en sus columnas, aquella que trata sobre todos los abusos que sufrió por parte de su familia.
los cuales fueron la razón de haber decidido arrebatarles la vida. Eddie y Venom se despiden de Anne y Dan e inician una nueva vida juntos como fugitivos.